interpretar esto, ¿no? Van a decir, esta gente es Jesús solos, ¿no? Y ya piensan que estamos en una secta o algo así, y no es así. No somos unitarios, no somos Jesús solos, porque pues bien lo sabemos que ellos niegan la Trinidad. No aparece explícitamente la palabra Trinidad en la Biblia, entonces no existe. Y haciendo acordación a lo que decía Darwin, hay un texto en el Evangelio de Juan. Ahora conocemos y vemos que es Jesucristo. Es Cristo el que hablaba todo el Antiguo Testamento y el que se profetizaba en el Antiguo Testamento. La siguiente pregunta es, ¿a qué nos referimos exactamente cuando decimos solo Cristo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues hoy en día vemos mucha teología que se está levantando con respecto a que la Biblia habla acerca del hombre o que solamente hablan del Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué nos referimos con solo Cristo? Porque el tomar solo Cristo, digámoslo como la figura, pues digamos, más relevante en medio de la palabra, ¿sí? Porque no, pues como dicen hoy en día, porque no se predica, o las personas que tenemos un pensamiento reformado, porque no predicamos acerca del Espíritu Santo, como muchas iglesias lo hacen, sino que nos enfocamos principalmente en la figura de Jesucristo. Antonio. Bueno, yo pienso que bueno, lo que tú dices es cierto, o sea, hoy en día en la actualidad pues uno está viendo ya, uno ve muchos pastores enfocados en esto, o sea, en que ellos predican de Cristo, lo hacen, pero nosotros no podemos negar que, digamos más acá, nosotros estamos aquí en esta zona de Ciudad Bolívar, en muchas iglesias ya ese no es el fundamento. La gente cree que el evangelio es solamente porque creen que Jesús vino, fue crucificado y resucitó, ya son salvos, y ahora se enfocan en la iglesia, ¿sí? Entonces piensan que la iglesia es un lugar donde tienen que hablar de todos los temas habidos y por haber, ¿sí? Y se enfocan en temas humanistas, temas hasta psicológicos. Hoy en día uno ve hasta la psicología de una manera impresionante, o sea, atestada todas las iglesias con la psicología, y ya no se enfocan en lo que realmente es el mensaje del evangelio, que siempre va a ser el importante, o sea, siempre va a ser el importante, ese tema siempre va a ser Cristo, ¿sí? Donde veamos en la Biblia, o sea, en la Biblia tú vas a ver en Cristo en cada libro. En cada libro vas a encontrar a Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo es el protagonista, ¿sí? Bueno, entonces todo parte desde la Reforma, cuando en la Reforma vemos que Martín Lutero y Calvino y bueno, todos los reformadores, ellos ven como que eso no se estaba aplicando, cuando ellos empiezan a estudiar la palabra, ¿sí? Nosotros sabemos que, por ejemplo, Martín Lutero era un fraile, ¿no? Y los frailes, ¿qué hacían? Ellos hacían un voto de pobreza. Entonces, este hombre, él viene y empieza a estudiar la palabra como pudo, y empieza a darse cuenta de que lo que en ese momento explicaba la Iglesia Católica estaba completamente fuera de contexto, de todo. ¿Por qué? Porque Martín Lutero se dio cuenta que en la Escritura él vio a Cristo en todo lado, ¿sí? Y así la mayoría de reformados. Entonces ellos al ver a Jesús, entonces decían, bueno, pero la Iglesia Católica no está predicando esto, ellos están predicando lo de las indulgencias, lo del purgatorio y todas estas cosas que pues nosotros respetamos, ¿no? Pero que en la Biblia no están, claramente no están. Entonces Martín Lutero tiene que hacer la reforma y él deja claro y establecido, ellos y los reformados dejan establecido de que hay que creer solo en Cristo. Entonces por eso es que nosotros hablamos de solo Cristo. Bien, no sé, los hermanos Darwin, tal vez quieras aportar al tema. Bueno, pues yo pienso que con esta pregunta de que ¿a qué nos referimos con solo Cristo o a qué se refiere con solo Cristo? Yo creo que hacemos referencia a que solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice claramente que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, yo creo que ese fue el enfoque principal de la Reforma Protestante, lo que nombraba Antonio acerca de las indulgencias y de la manipulación que tenía el catolicismo romano en el siglo XVI. Entonces, yo creo que esa fue la lucha de los reformadores, inicialmente con Martín Lutero,
acerca de que solo por gracia, solo a través de Cristo, solo a través de la obra de Cristo. Y pues que realmente cuando hablamos de que ¿por qué solo Cristo? Es porque no hay otro mediador, no hay otro mediador. El apóstol Pablo le dice claramente a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2, 5, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, es por eso más que todo que nos referimos a que solo Cristo, solo en Cristo hay salvación. Bien, nuestro hermano Enrique, por favor. Bueno, cuando decimos solo Cristo, estamos hablando también en la época de la Reforma. En ese tiempo y también ahora, hay quienes dicen que sí, Cristo salva, pero usted tiene que hacer esto. Cristo salva, pero usted tiene que hacer obras de caridad. Cristo salva, pero usted tiene que hacer tal y tal cosa para alcanzar la salvación. Pero la cuestión es que sí, nosotros tenemos que obrar, pero esas obras son el resultado de nuestra fe, de la fe en Jesucristo. Pablo mismo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él hace una exposición de lo que es el hombre, de lo que son las obras de la carne, de todo esto, y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará si no es Jesucristo? Solo Cristo, y solo Cristo salva, y Él es el único camino para el Padre. Yo creo que ese es yo diría que ese es mi versículo favorito para debatir estas cuestiones de que sí, la fe en Cristo, pero también tú tienes que hacer tal cosa para recibir la salvación. Cristo salva, y Pablo lo deja bien estipulado en el libro de Romanos, cuando él nos dice que éramos esclavos del pecado, Cristo nos salvó y ahora somos esclavos de la justicia. O sea, las obras que nosotros hacemos no son para alcanzar la salvación. Las obras que nosotros hacemos son resultado de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y solo por Cristo hay salvación, como lo acaba de leer aquí Darwin. Solo en Cristo hay salvación, porque no hay ningún hombre dado debajo del cielo a ningún otro hombre en cual podamos ser salvos. Ok, ustedes tocan algo muy interesante y es con respecto a que el único camino de salvación viene siendo Cristo. Y creo que tal vez los voy a meter en la vaca loca con esta pregunta, pero teniendo en cuenta el hecho de que Cristo es la salvación, sí, la salvación, ¿se pierde o no se pierde? De pronto muchas personas todavía tocan el tema de que la salvación es posible perderla, y yo creo que fue algo que precisamente eso fue lo que lucharon los reformadores, lo que ellos discutieron contra la iglesia, contra el catolicismo romano, porque pues ellos estaban vendiendo indulgencias y estaban poniéndole un precio a la salvación, ¿no? Pero entonces eso de lo que nos habla Efesios capítulo 2, de que solo es por gracia, solo la salvación es por la sola gracia, entonces si es por gracia, entonces no puede ser por obras. Y si yo puedo hablar de que yo pierdo la salvación, pero ¿por qué pecado la puedo perder? Primero, o sea, ¿no es suficiente el sacrificio de Cristo? Ahora, eso es un tema complicado, ¿no? Porque mucha gente dice, o sea, que eso me da libertad para pecar, y no es que, yo creo que Lucho lo dijo muy claro, nosotros ahora somos esclavos pero de la justicia, y alguien que, yo creo que hay un problema en la iglesia actual es que sabemos que Cristo es el Salvador, pero no tomamos a Cristo como Señor, y ese Señor es nuestro dueño, ese Señor es a quien le rendimos cuentas. Entonces, si Cristo es nuestro Señor, entonces ya no es que tengamos libertad para pecar, sino que ahora tenemos libertad en justicia, tenemos libertad para no pecar, más bien. Yo creo que eso, en mi concepto, la salvación es imposible perderla, porque para mí es suficiente el sacrificio de Cristo. Ahora que sí me tengo que examinar y que Dios me preserva para salvación, sí, pero no depende de mí. Yo creo que la obra salvadora es absolutamente
de Dios. Ok, Enrique. Podemos ver un ejemplo en la escritura. Pablo nos dice que la obra que él comenzó, la buena obra que él comenzó, él la terminará. Y vayamos al Génesis. ¿Cómo comenzó Génesis? ¿Cómo comenzó Dios a crear? Dice que creó los cielos, la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Estaba desordenada, estaba vacía, estaba en tinieblas. Y él no la dejó ahí así nomás, sino que él dijo, sea la luz. Y fue la luz. ¿Y qué pasa? Ahí se acabó el primer día. Él no lo creó todo de una vez, sino que día tras día él fue completando su obra, su creación, hasta que en el séptimo día, el sexto día, él vio todo y dijo que era bueno en gran manera. Dios ha elegido, Efesios nos dice que él nos eligió, nos ha elegido. Pablo también nos explica en Romanos que si él es el que justifica, ¿quién nos acusará? Porque la salvación es de Dios. Si yo dijera, yo pierdo la salvación por X pecado, o sea, yo todos los días peco. Por un pensamiento, por una mala mirada, por algo. Un pecado así sea pequeño. Lo que pasa es que el hombre ve que este pecado pequeño no es igual a robar a cualquier cosa, pero Dios lo ve igual. Si no, no hubiera sacado al hombre por comerse una fruta. ¿Cierto? Ok, claro. Entonces, si la salvación es por gracia, ¿cuál obra me aleja de Dios? ¿Cuál obra hace que yo pierda la salvación? Y precisamente, Lucho, qué pena lo interrumpo, Romanos lo habla claramente, ¿no? Dice que quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni tribulación, ni escasez, ni hambre, ni persecución, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces yo creo que eso es un ejemplo claro. Y que él va a perfeccionar, él va a poner su espíritu en nosotros. Si nosotros tenemos el espíritu de Dios, pues vamos a servir a la justicia. Alguien me decía, de hecho yo discutía con alguien esta semana así, y alguien me decía, no, entonces me está dando permiso para pecar. Yo le dije, si usted piensa así, no tiene el espíritu de Dios. Porque si usted tiene el espíritu de Dios, ¿qué va a querer hacer? La voluntad de Dios. Dios dice en uno de los profetas, no me acuerdo en cuál es, creo que es en Ezequiel, que dice, yo pondré mi espíritu en vosotros y haré que anden en mis caminos y en mis estatutos. O sea, y vemos que los apóstoles predicaron, pero porque el Espíritu Santo estaba en ellos. Los apóstoles hicieron buenas obras, pero porque el Espíritu estaba en ellos. Los apóstoles también se equivocaron. También se equivocaron, porque eran humanos, porque Dios no había perfeccionado todo. Yo siempre le digo esto a la gente. Yo le digo, si usted el día que va a ser perfecto es el día de la resurrección. Ya. Pero el resto va a seguir con la tendencia a pecar. Pero Dios va a trabajar como el alfarero cuando se arruina la vasija. El alfarero, ¿qué hace? La derriba y construye una nueva. Pero es el mismo barro. Bueno, pues yo tengo dos cosas sobre esto. O sea, respeto, claro, a los hermanos que están en la postura de que creen que la salvación se pierde. Yo tengo que ser sincero con ustedes acá y con los hermanos que nos van a mirar, o los que vean el programa. Yo hasta este año, digamos, por ejemplo, yo siempre estaba en el concepto de la salvación se pierde o no se pierde. Yo me hacía siempre ese interrogante. Y bueno, ya llevo años en el Evangelio. Pero cuando yo me formé, pensaba que la salvación se perdía, ¿sí? Eso siempre así. Pero a medida que yo empecé a estudiar la palabra, pues la mayoría de profesores que uno tiene, ellos nos decían, no, mira, la salvación no se pierde. Y yo, bueno, chévere, pero como yo había sido tan engañado en muchas cosas, yo siempre he tenido la duda en mi cabeza. Yo decía, bueno, chévere, porque el hombre me refuta y defiende eso a capa y espada, la postura de la salvación se pierde, ¿no? Ahora, eso me gusta, porque esa es una, que dicen que es que nosotros los cristianos andamos agarrados todos. Y aunque pareciera cierto esto, la verdad eso nos muestra también que no somos una secta, porque en una secta todos tienen que pensar igual. Todos en una secta tienen que pensar igual y se creen los elegidos. Eso es parte de una secta. Pero nosotros como cristianos, todos pensamos diferente, y eso es lo hermoso, eso es lo bello del Evangelio, que aunque uno diga, bueno, la salvación se pierde, y lo importante es que estamos unidos por Cristo. Sin embargo, a mí me pasó que yo dije, bueno,
Hasta este año yo dije, bueno, listo, voy a leer la Biblia, porque yo le creía, no, este tipo sabe mucho de Biblia, entonces la salvación no se pierde. Miraba a otro que sabía más Biblia y decía, la salvación se pierde, yo decía, no. Y entonces yo entraba en esa duda, y yo seguía con esa duda, y yo como que, y decía, bueno, no, pues la salvación no se pierde, pero en mi mente no estaba seguro, ¿sí? Pero hasta que yo dije, bueno, Señor, yo necesito es que seas tú quien me explique con la palabra. Y me puse a estudiar Romanos, es el libro más claro, y yo lo leí, y aunque muchos lo habían leído, yo decía, sí, pero yo sabía lo que decía tal pastor, conocidos pastores duros, ¿sí? Como Armando Alducin, Sugel Michel, Miguel Núñez, bueno, la salvación no se pierde, ¿sí? Hombres tremendos de Dios. Pero yo decía, bueno, todavía tenía la duda, y cuando leo Romanos, y empiezo a leerlo, yo ya había leído el libro de Romanos, pero la verdad nunca lo había leído en su contexto, ¿sí? Nunca me había puesto a detallar a leerlo en su contexto, olvidarme de los títulos, olvidarme de los títulos que hay, digamos, por ejemplo, dice tal cosa, no, sino lo leí de recorrido y empecé a hacerle un estudio, un análisis, y quedé sorprendido, donde yo dije, wow, o sea, para mí fue claro, ahí yo pude entender que la salvación no se pierde. Ahorita estoy 100% seguro y no estoy cavilando mi cabeza, no, ya no. Así se pare el más predicador y me diga, no, porque en Romanos lo pude entender. Entonces yo pienso que eso me gustaría que mis hermanos lo hicieran, no por esto, porque yo pienso que va a haber diferencias, siempre van a haber diferencias, pero no porque yo lo diga o porque otro maestro lo diga, tiene la razón, no, sino que bueno que Dios a usted le ha dejado la Biblia y usted es responsable, hermanos, todo hermano es responsable de coger la palabra y leerla y estudiarla, y usted saque sus propias conclusiones. Continuando con este tema de solo Cristo, hay una pregunta que surgió en medio de esto. ¿En qué momento o cómo nace solo Cristo? El lema de solo Cristo, ¿cómo nace? ¿De dónde nace?